Bienvenidos, que el Señor les bendiga, hermanas, hermanos, a todos los que están a esta hora conectados. Les pido disculpas por el atraso, tuvimos unos problemas aquí técnicos, pero estamos por fin aquí conectados, gracias a las personas que han estado pendientes. Queremos saludar rápidamente para aprovechar el tiempo. A ver, está por aquí Mafer Chávez, Enrique Auria, está el economista, Ronald Ishiomi también. Le enviamos un saludo grande a Michifú también, ¿no? También le enviamos saludos a Jessica Chilán, está Carlita Robles, por ahí debe estar Josué, a la familia Guevara Robles, le saludamos. Está Pepe Cuesta, ¿no? Saludos a Leonor y a toda la familia Cuesta. Está Narcisa Martillo, Dios les bendiga. La familia Cuesta Pizarro, ¿no? Está conectado aquí. Narcisa Martillo también, buenas noches. Está Isaac Correa, buenas noches. Elizabeth Jaramillo, la familia Cedeño Plasencio también están ahí conectados. Solange Regalado, bien. Vamos si alguien está en Instagram, está conectado en Instagram, no puedo ver los mensajes en Instagram ahorita. Tengo problemas técnicos, pero si quiere comentar o preguntar, vaya al Facebook Tyron Ibáñez, ¿no? Vamos a orar en este momento para dar inicio. Acompáñenme. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la noche que tú nos regalas, por la mañana, la tarde. Gracias, Señor, por las fuerzas, por la dirección, Señor, que a través de tu Espíritu nos regalas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestros errores. Señor amado, pues sí, ponemos en tus manos este tiempo. Nuestra intención solamente es estudiar, escudriñar tu palabra. Nuestra intención es ser responsables con tu palabra, Señor, ser coherentes con ella. Así que guíanos, Espíritu Santo, por favor, a que nuestra mente esté lista, nuestro corazón también. Y así que aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, ¿quién más se ha conectado? Está Zuleika también, buenas noches. Susana Becerra también está, muy buenas noches. Qué bueno que estén conectados, ¿no? Y a pesar de que a esta misma hora esté jugando Barcelona, ¿no? Yo recién hoy, hace un par de horas, ¿no? Me enteré que jugaba Barcelona a la misma hora del estudio bíblico. Que ya cuando uno está casado, uno es padre, uno ya, el fútbol desaparece de la agenda, ¿no? No sé, al menos es mi caso, pero hoy recién me enteraba que Barcelona jugaba la Copa Libertadores a la misma hora del estudio, así que gracias a las personas que están conectadas a pesar del partido, ¿no? Saludamos a Adriana Cadena también, Irwin Chilán. No, aquí Irwin me corrige, a las 9 juega Barcelona, ¿no? A las 9, entonces hasta las 9 tengo chance, porque después se desconecta la gente. Bien, aquí me están corrigiendo, bien. Hermanos, antes de iniciar, quiero hacer una rectificación pública y a la vez pedir disculpas. El jueves pasado, en el estudio, la primera parte de Los Ángeles, yo di una información incorrecta. Yo escuchando el estudio bíblico me percaté de eso y quiero rectificar. ¿Cuál fue el error? Yo el jueves pasado dije que el sacerdote Esdras había escrito la Tanakh basado en unas fuentes escritas, en tradiciones de fuentes escritas. Las tradiciones son la yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Isaac Correa me hizo el comentario de que esas fuentes, las que mencioné, habían servido para hacer el Pentateuco solamente y no el resto de la Tanakh, de la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento. Isaac tenía razón y yo me equivoqué. Yo cometí ese error, me confundí el jueves pasado. El día viernes que pasó, el siguiente día del estudio, yo me comuniqué con Isaac, le envié un audio y le dije que tenía razón, ¿no? Y hoy quiero públicamente admitir mi error, mi equivocación, la confusión que tuve y rectificar la información. El sacerdote Esdras recoge las fuentes yavista,
deuteronomista, eloísta y sacerdotal para formar el Pentateuco. Estas fuentes dieron origen al Pentateuco, estas tradiciones escritas. Y luego, más adelante, Esdras y discípulos de Esdras continuaron formando el resto de libros, no todos, no toda la Tanakh, no toda la Biblia hebrea, sino ciertos libros. La tradición dice que con Esdras se inició un primer canon de 24 libros de los 39 que compone el Antiguo Testamento, hasta más adelante en el siglo III la Septuaginta griega, ¿no? Pero Esdras inicia con el Pentateuco tomando de estas fuentes, ¿no? La yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Quería rectificar eso, pedir las disculpas a todos ustedes, y así como me equivoqué públicamente, quiero rectificar públicamente. Así que ya se lo dije a Isaac en privado, pero como el error fue público, también es necesario hacer la rectificación pública, ¿sí? Esto va a quedar grabado, va a estar en línea, y quería hacerlo de esta manera. Me parece que era lo correcto y lo ético también. Así que mis disculpas nuevamente a Isaac, que por ahí debe estar conectado, y rectifico esta información, ¿sí? Si quiere conocer más, ya escuche el estudio bíblico del jueves que pasó, ¿no? Sobre los ángeles, la primera parte. Es importante que usted escuche ese estudio antes de escuchar porque si no se va a confundir. Bien, dicho esto, hermanos, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Los gigantes. Ya. ¿Cuál es el tema con los gigantes? Miren, existen tres posturas en cuanto o tres interpretaciones en cuanto a los gigantes, al tema de los gigantes. La primera es muy popular, es la que tal vez hemos escuchado en muchos estudios, hemos leído en muchos comentarios, es la más popular. ¿Cuál es esta? Esto es una postura conservadora y o fundamentalista. ¿Qué dice esta postura conservadora? Que los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles, algunos dicen que eran ángeles caídos, que embarazan a las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Y que también antes de esto ya existían gigantes. Vamos a leer en Génesis 6. En Génesis capítulo 6, versos del 1 al 7. Rápidamente, Génesis capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Ya. Esta postura popular dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Dentro de la misma postura, muy popular, muy conocida, se dice que unos dicen que eran ángeles buenos, otros dicen que eran ángeles caídos, es decir, demonios, y que estos ángeles, buenos o malos, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacen gigantes, ¿no?
Estos gigantes, muchos dicen que también eran demonios, ángeles caídos, que según el verso 4, desde antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya había gigantes. Entonces, esta postura conservadora o fundamentalista dice que estos gigantes, eran ángeles caídos, no eran demonios. ¿Ya? Esto es la postura más popular, es la que se enseña en las iglesias, es la que uno lee, la que más escucha. Hay otra postura, le dije que eran tres. Vamos a la segunda, que es menos conocida, pero que también existe. ¿Qué dice esta segunda postura? Una postura menos conservadora. Que los hijos de Dios son descendientes de Set. Set es hijo de Adán. Ya primero estaban Caín, Abel, Caín mata a Abel y luego nace Set y más adelante más hijos que tuvo Adán, ¿no? Pero los hijos de Dios son descendientes de Set, de esta descendencia de Set, que temía a Dios, que honraba a Dios, que seguían los mandamientos, o no los mandamientos, digamos, sino esa tradición oral de adorar a Dios, etcétera, ¿no? Y que dice esta postura que las hijas de los hombres son descendientes de Caín, ¿ya? Son descendientes de Caín. Y que producto de esta unión salieron los gigantes, seres enormes, seres corruptos, ya que cuando se unen los descendientes de Set, varones, y los descendientes de Caín, las hijas de los hombres, esa oposición de principios, esa oposición que había de prácticas, desembocó en corrupción, ¿no? En los gigantes, que eran seres corruptos, ya demonios dirán algunos, ¿sí? Esta es la segunda postura que hay. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí. Déjeme tomar agüita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O sigo nomás? Bien. Paso entonces a la postura académica, si es que no hay preguntas. Si es que no hay preguntas, paso a la postura académica. A ver. ¿Está todo en orden? Por lo menos escríbame ok, hermano, para saber si está todo en orden, ¿no? Porque para no estar hablando así sin control. Aquí hay una pregunta, pastor, ¿pero sería posible que los ángeles sí llegaran a tener descendencia? Ya, antes de contestar esta pregunta, Cristian, tenemos que descifrar el texto como tal. ¿Ya? Tenemos que descifrar el texto de Génesis como tal. Hablando de Génesis. Ahora, si los ángeles tienen descendencia o no, o pueden procrear a lo largo de la Biblia, si hay un indicio de eso, yo no encuentro un indicio. En la Biblia, o sea, no se nos ha sido revelado, y si estoy equivocado, alguien por favor me corrige. En la Biblia no encuentro una sola referencia, además de Génesis, donde se diera a entender, según la primera postura que hablamos, la más popular, de que los ángeles pudieran procrear. Si lo pueden hacer, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no da referencia en cuanto a ese aspecto, ¿no? En lo que se refiere a los ángeles. Muy bien, continúo. Si no hay más preguntas.
Vamos a la postura académica, que es una postura, como todo en la academia, debatible y discutible. Ya. ¿Qué dice esta postura académica? Los hijos de Dios son en realidad seres humanos con especial énfasis en la naturaleza del hombre creada a la imagen de Dios. ¿Ya? El hombre fue creado, hecho a imagen de Dios. A pesar de la caída, esto se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros fuimos hechos, creados a semejanza de Dios. Vamos a abrir en Salmos 82 y leer los versos 6 y 7. Salmos 82, versos 6 y 7. Rápidamente. Vamos a leer todo el Salmo 82, ¿sí? Todo el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí el salmista está hablando o dirigiéndose a los jueces que hay aquí en la tierra. Entonces, los hijos de Dios puede hacer referencia a esa imagen con la cual fueron creados los hombres, y se esté refiriendo aquí en hijos de Dios en Génesis 6 a personas que han venido cumpliendo con aquello que el Dios creador había dispuesto. Eran gente de bien, eran gente sana, gente trabajadora, etc. Ya en cuanto a los hijos de Dios. Aquí hay otra consulta. Pastor, una consulta pequeña. Así como hay gente que dice que hace pactos con los demonios, ¿también se puede hacer con los ángeles? Ya, en realidad, Cristian, a ver, la Biblia, hablando de los pactos, en realidad no es que uno hace pacto con los ángeles, hablando de la divinidad. Dios es quien propone los pactos y el ser humano responde a ese pacto. A ver, no es que los humanos no puedan hacer pacto con Dios. Lo que pasa es que hacer un pacto con Dios es sumamente serio. Entonces, si uno hace un pacto con Dios y no cumple, es serio. De allí que Dios es generalmente quien propone los pactos y el ser humano responde a ese pacto propuesto por Dios. De ahí que la Biblia o se conozca a Dios en el Antiguo Testamento como el Dios de pactos. Ahora, hoy la gente también puede hacer pacto con el diablo, pero ese es otro tema, ¿sí? Pacto con los ángeles, no. El pacto siempre era con Dios, o Dios era el que proponía los pactos y los seres humanos simplemente respondíamos. Ya. Bien, si no hay más preguntas, sigamos. Estamos en la postura académica ahorita. En el verso 1 de Génesis 6, o en el verso 2 ahí cometí un error, es en el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Esta frase originalmente no sugiere ningún exceso, hablando de poligamia. No es que escogían de 2 o 3 mujeres para cada uno, sino se refiere a una selección cuidadosa. ¿Ya? Ok, entonces hasta aquí en cuanto al tema, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Por qué se hace referencia solamente a los hombres en cuanto a hijos de Dios?
por la concepción machista que había en el tiempo en que se escribe Génesis. Que eso es algo que el Señor Jesús vino a rectificar, a darle una posición a la mujer. La mujer en la antigüedad servía solamente para procrear y nada más. Si una mujer no procreaba, era considerada maldita, ¿no? Y era marginada, apartada. Entonces, pero es un tema más cultural. No es que las hijas o las mujeres no eran hijas de Dios, sino por la concepción machista que había, cultural, se aplica hijos de Dios a los hombres, ¿no? Nada más, pero es algo machista de la época, ¿no? Muy bien. Ahora, dicho esto de las hijas de Dios y las hijas de los hombres, vamos al tema de los gigantes. Esto es una postura académica que es discutible y debatible. A ver, gigantes. En hebreo, gigantes es Nefilim. Nefilim. ¿Ya? Así lo traduce la Reina Valera del 60. Gigantes Nefilim. Ahora, dice aquí Junior, pastor, pero Pablo dijo que la mujer se salvará engendrando hijos. Ya, pero ese es otro... Es un tema para otro estudio, mi querido Junior. No lo tomes literalmente, hay toda una explicación atrás de eso que dijo Pablo. Gigantes en hebreo es Nefilim. Se ha traducido esta palabra hebrea como gigantes, pero en realidad no significa gigantes. No significa gigantes. ¿Ya? La palabra Nefilim en hebreo no significa gigantes. A ver, Nefilim viene del verbo nafal, que significa caer. Ya, ahí está la presentación para que escribo, le tome foto, ¿no? Nefilim viene del verbo nafal, que significa literalmente caer. Ahora, en hebreo, cuando usted ve la palabra gigantes en el verso 4, que dice que ya había gigantes desde antes de que los hijos de los hombres embarazaran, los hijos de Dios, perdón, embarazaran a las hijas de los hombres, ya habían estos Nefilim. Cuando usted ve gigantes en el verso 4, ¿ya? En hebreo está la conjugación ha-nefilim, que literalmente es los gigantes. Ha-nefilim. Ha es un artículo. Le estoy aquí dando un curso rapidísimo de hebreo. Cuando este verbo nafal se conjuga como ha-nefilim, entra dentro de una estructura que se llama jifil, que no tiene por qué aprenderse esto, simplemente lo estoy diciendo como referencia. Esta estructura jifil es causativa. Es decir, a ver, todo verbo en hebreo, hermanos, todo verbo en hebreo tiene causa y efecto. El verbo nafal, caer, es el efecto. ¿Sí? Es el efecto. Cuando uno se cae, ese es el efecto. Cuando se conjuga el verbo nafal, usando la estructura jifil, la estructura causativa, ha-nefilim, en esta estructura, este verbo se convierte en un sustantivo de acción. En un sustantivo de acción, es decir, en una causa, ya no en el efecto que es que uno se cae, sino se convierte en una causa, es causativo. Ha-nefilim, para ser más claros, es un sustantivo de la estructura jifil, que es causativo, que traduce los que derriban o los que tumban a otros. Cuando está conjugado, este verbo se convierte en un sustantivo de acción, entonces ya deja de ser el efecto caer y pasa a ser la causa, el que provoca
una caída, el que hace caer, el que derriba a otros. Perdón. Ha-Nefilín. Muchos comentaristas traducen Nefilín como los caídos. Y de esa traducción, como caídos, concluyen de que los gigantes son los ángeles caídos. Pero en realidad, Ha-Nefilín, por este argumento lingüístico que les estoy dando, no traduce caídos, sino los que derriban, los que hacen caer a otros. Que no necesariamente se refiere a gigantes. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? A ver, si tiene alguna pregunta, hágamela, por favor, antes de seguir desarrollando esta postura académica que es discutible y debatible. ¿Algún comentario? Déjeme ver acá, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a el origen o de dónde se origina esta concepción de que son los gigantes, de que son ángeles, etcétera, ¿no? Que son demonios? ¿Alguna pregunta? ¿Me he hecho entender hasta aquí, hermanos? Por favor, póngame ok al menos, si me estoy haciendo entender, si es tan amable, no, porque no lo puedo ver. A ver, aquí hay. ¿Eso de que derriban o tumban a otros es necesariamente algo negativo? Claro que sí, mi querida Carla. Claro que sí. Si se dan cuenta, esto lo iba a mencionar al final, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta narrativa de los gigantes está entre la caída del hombre, en Génesis 3, y el diluvio, en Génesis 6. Entonces, estos gigantes o estos nefilín, no vamos a decir gigantes para no confundirnos, estos nefilín, estos que hacían tropezar a los demás, que hacían caer a los demás, que ya estaban desde antes que los hijos de Dios embarazaran a los hijos de los hombres, corrompieron la humanidad. Entonces el diluvio se convierte en una especie de purificación de la raza humana y de las bestias también, dice el texto. ¿Ya? A ver, aquí dice el Ronald Oshomi, ¿existen fósiles de gigantes con aspectos humanos? Claro, a ver, no estoy diciendo que no existieron gigantes en la historia humana, han existido. Eso es así. Y no nos vayamos a la antigüedad, en el siglo XX. Existieron seres humanos gigantes que midieron más de 2 metros, 2 metros 30, 2 metros 60, 70, 2 metros 70. Yo no estoy negando que existieran gigantes, hombres altos, corpulentos, etcétera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en Génesis 6, verso 4, cuando se habla de gigantes, que traduce la palabra gigantes del hebreo al español, no necesariamente se refieren a estos hombres altos, a estos monstruos, o mucho menos a demonios o ángeles caídos. Simplemente se refieren a personas que hacen tropezar, que hacen derribar, que derriban a los demás, que son piedra de tropiezo para los demás, que corrompen a los demás, en Génesis 6. De allí, claro que han existido gigantes, por supuesto, pero en Génesis 6 no se refiere necesariamente a eso. A ver, aquí hay más. Existen algunas teorías más modernas que proponen que la existencia de estos gigantes fueron productos de manipulaciones genéticas que los ángeles caídos realizaron. Ya, pero ¿cuál es el sustento? A ver, se usa Génesis 6
para hablar de estos seres gigantescos que serían hijos de los ángeles, buenos o malos. Pero se usa Génesis 6. Entonces, yo estoy ahorita haciendo un aporte desde la academia, que puede ser discutible y debatible, en cuanto a lo que significa Génesis 6, del 1 al 7, en cuanto a los gigantes. Ya, entonces, si estas posturas más modernas, ¿no?, que menciona aquí, no sé si es Ronald o Shomi, usan Génesis 6 desde este aporte que estoy haciendo, no es correcto usar Génesis 6. Deberían usar otro texto de la Biblia. ¿Ya? A ver, por ejemplo, Margarito, los jugadores de básquetbol, claro, son una referencia, Carlita. Entonces, estos gigantes no son hijos de Dios, o sea, de Adán y Eva. No, a ver. Estos gigantes, según la narrativa de Génesis 6, ya existían desde antes. Estos nefilín, vamos a ubicarnos en la palabra nefilín, personas que hacen tropezar a otros, que corrompen a otros, ya existían desde antes que Génesis 6 hablara de que los hijos de Dios embarazan a las hijas de los hombres. Ya existían desde antes. La postura más popular que dije al inicio, que dice que estos gigantes son demonios, que son ángeles caídos, de que esta postura popular también que dice que los hijos de Dios son ángeles que bajaron de los cielos y embarazaron a las mujeres. Algunos dicen que son ángeles buenos, otros dicen que son ángeles malos, o sea, ángeles caídos. Esta postura, que es la más popular, dice que estos gigantes eran demonios. Ya, ahora, ¿cuál es la postura académica que les estoy dando? Que antes estos nefilín eran personas que hacían tropezar, que corrompían, y que los hijos de Dios son personas buenas, trabajadoras, que no atentaban en contra del Dios creador. ¿Por qué se habla de hijos de Dios en cuanto a los hombres? Por la concepción machista que existía en aquella época. Las hijas de los hombres son mujeres normales, los hijos de Dios también. Cuando los hijos de Dios embarazan a las hijas de los hombres, nacen más nefilín. Es decir, personas que hacían tropezar a otros. Recuerden, les decía que esta historia está entre Génesis 3, la caída del hombre, y el diluvio. Estos nefilín corrompían a la raza humana, a los demás. De ahí es que después viene el diluvio y Dios hace una purificación de la raza humana. A ver, el relato del gigante de David, como la Biblia escribe, o con qué término lo menciona en el hebreo, ya, ese es tema para otro estudio. Ya, no sé, Shomi o Ronald, ¿no? Ese es tema de otro estudio. De los gigantes, el gigante de David, ¿no? Sería bueno que me dijeras dónde está, en qué parte de la Biblia está esa expresión gigante de David, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Esto solamente es un aporte, hermano, ¿no? Ahora, les decía, repito, en cuanto a la palabra nefilín, nefilín no significa gigantes, ¿no? Nefilín viene del verbo nafal, que significa caer. Cuando este verbo se conjuga como hanefilín, los gigantes, hanefilín, está en una estructura hebrea que se llama jifil y que es causativa, un sustantivo de acción. No son temas gramaticales que no necesita aprenderlos del todo, ni profundizarlos, aunque si quiere hacerlo, magnífico, ¿no? Entonces, hanefilín es un sustantivo de acción que traduce los que derriban o los que tumban a otros. Algunos han traducido nefilín como los caídos.
De ahí la confusión de que son ángeles caídos. Pero la traducción literal es los que derriban, los que hacen caer a los demás. Bien, si no hay más preguntas, hermanos, continúo. ¿De dónde nace la concepción de gigantes? La concepción de gigantes de la Septuaginta griega. La Septuaginta griega de los griegos. Hacia el año 250 antes de Cristo, 280 dirán algunos, ¿no? Se comienza a escribir la Septuaginta. Y en la Septuaginta utilizan la palabra griega gigantes, que es muy parecido al español, ¿no? Gigantes. Pero como no puedo transliterar, no encuentro las letras griegas aquí en mi teclado, ¿no? Pero es gigantes. La palabra griega es gigantes. Usan esta palabra griega gigantes cuando traducen los nefilim. ¿Ya? Usan la palabra gigantes. Y cambia totalmente el sentido de los nefilim. La Septuaginta, o el idioma griego, es padre literario del latín. En el latín se translitera como gigantis. La palabra griega gigantes se translitera como gigantis. Y de latín, por supuesto, a nuestro español como gigantes. El idioma y pensamiento griego da la idea de gigantes, de que son personas de gran estatura, corpulentos, etc. Pero en el hebreo no es así. En el hebreo no sucede así. Entonces, aquí hubo un error de concepción. Por eso, hermanos, cuán importante es estudiar la Biblia en los idiomas en que fueron escritos, hacer toda una investigación hacia atrás. Por supuesto, arrancando de nuestro español, yendo al latín, yendo al griego, yendo al hebreo arameizado, yendo del griego al arameo, del arameo al hebreo arameizado, y luego al hebreo antiguo, el hebreo cananeo que se llama, y estudiarlo de esa manera. No estoy diciendo que usted tiene que ser experto en todos estos idiomas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que capacitarnos, ¿no? Estudiar, investigar, preguntar. Sino que nosotros nos conformamos con lo que dice el español y nos conformamos con alguna u otra explicación que nos puedan dar. A ver, tampoco le estoy diciendo que se conforme con la explicación que le estoy dando. Yo siempre le digo a los hermanos que se congregan en la iglesia donde pastoreo, vaya, investigue, pregunte, si estoy equivocado, viene, me enseña y yo con mucho gusto rectifico. Hoy por hoy no tengo problema en decir que me equivoco, porque para mí, cuando uno se equivoca y rectifica, aprende. ¿Sí? Entonces les habla a alguien que lucha con su orgullo cada día y que ha entendido que equivocarse no es necesariamente malo. Que uno cuando comete un error puede hacer la enmienda, pedir disculpas, aprender para no volver a cometer el mismo error. Entonces, es algo que siempre le digo a los hermanos en la iglesia. ¿Ya? Entonces, la Septuaginta griega se produce este tema, ¿no? Cuando traducen Nefilim del hebreo al griego. ¿Alguna pregunta hay hasta aquí? No, continúo, ya se han desconectado algunos. Parece que les toqué algo sagrado. Déjenme tomar agua, por favor. Ya estamos terminando, para los que quieren ir a ver el partido, ¿no? Bien,
Ahora, esto en cuanto a la palabra nefilín y a la traducción al español de gigantes. ¿De dónde viene esta historia de ángeles que embarazan a mujeres y que dan nacimiento a gigantes? Hay dos fuentes. La primera viene de un libro apócrifo que no entra dentro del canon de la Biblia, es decir, de los libros autorizados para que formen parte de la Biblia. Eso se llama libros apócrifos, palabras más, palabras menos. Y este libro es Primera de Enoc. En Primera de Enoc, en el capítulo 6, que no lo coloqué allí, aparece la narrativa de que 200 ángeles dejan los lugares celestiales para unirse con mujeres, dando lugar a los gigantes. Primera de Enoc es un libro apócrifo escrito por algunos judíos hacia el año 160 antes de Cristo, cuando ya había influencia griega, donde ya había mucha influencia mitológica griega y donde también en la teología judía ya estaba metido el tema de los ángeles, tal como vimos el jueves pasado, que en el exilio con Babilonia y con Persia, el tema de los ángeles se involucra en la teología judía. Entonces, en Primera de Enoc se encuentra esta historia, es una de las fuentes, ¿ya? Déjenme ver aquí un comentario. La pregunta que te quiero realizar es que si en los demás pasajes de la Biblia menciona la palabra gigante en el español, ¿se refiere siempre a hombres de poder o que derriban y no se atribuye un aspecto físico? Bueno, eso no te lo sabría decir hoy, Ronald. No tengo la respuesta ahorita. Tendría que ver en el idioma hebreo, cuando aparece en el español gigante, qué palabra se utiliza. Sí, qué palabra se utiliza. Ahorita no tengo la respuesta, la verdad, ¿no? Si gustas la puedo investigar y luego te respondo por interno, ¿ya? Pero si me puedes ayudar con algunas referencias de esos textos de los cuales me mencionas, me ayudarías enormemente. A ver, por aquí hay otra pregunta. Hay libros apócrifos que no son aceptados aquí en el occidente, pero sí en Oriente. ¿A cuál hacemos caso o cómo lo interpretamos? Y según el Vaticano, aún sigue estudiando libros de la Biblia, tengo entendido, para ver qué se permite y qué no es verdad. Ya. Miren, meternos, hermanos, en la discusión de la formación del canon es muy complicado, es muy difícil. Es cierto lo que dice Cristian, ¿no? Se sigue estudiando libros apócrifos, pero ahí tendríamos que meternos en el tema del canon, ¿no? De cómo se forma el canon, y eso es en realidad tema para otro estudio, ¿sí? Que no sería bueno estudiarlo, ¿no? Sería bueno estudiarlo, y pero más adelante. Ya ahorita no me quiero meter allí porque sí sería algo complejo, mi querido Cristian. ¿Ya? Y aparte nos saldríamos el tema. Bien, gracias Ronald, gracias. Ya voy a revisar estos textos y yo te respondo por interno, ¿sí? Bien, permítame continuar, por favor. Les decía que una de las fuentes es Primera de Enoc, un libro apócrifo. Otra fuente sobre esta concepción de la historia de los gigantes se da en un escrito de Flavio Josefo, un gran historiador judío del siglo I, que se llama Las antigüedades de los judíos.
Este escrito se publica en el año 93 después de Cristo. Ahí Flavio Josefo hace una interpretación del Génesis y habla de que ángeles caídos que se rebelaron con Dios embarazan a las hijas de los hombres y nacen los gigantes que son demonios. ¿Ya? Entonces, de estas dos fuentes se influencia todo el pensamiento histórico y esta idea de que los ángeles, los hijos de Dios son ángeles caídos o ángeles buenos que embarazan a las hijas de los hombres, y que nacen los gigantes, que los gigantes son ángeles caídos, recibe esa influencia de primera de Enoc en el año 160 a.C., pero mayormente ya en la época después de Cristo, con Flavio Josefo, ¿no? En el libro Las Antigüedades de los Judíos. Si alguien quisiera este escrito, yo lo tengo en PDF, se lo puedo enviar para que usted lo pueda leer. Son como 640 páginas, ¿no? Pero es muy bonito, es muy bonito. Bien, ahora, algunos aspectos importantes a considerar. Lo que les decía hace un momento. Génesis 6 se escribe antes del diluvio y después de la caída del hombre. El contexto de Génesis 6 habla de la maldad universal y depravación de los hombres. Los Nefilim eran personas que corrompían a los demás, los hacían tropezar. Esto desemboca en el diluvio, lo cual era una purificación de la raza humana. Estos son los Nefilim, los que derriban, los que hacen tropezar, los que hacen caer. No, la palabra gigantes viene de la Septuaginta griega, que usa la palabra gigants para traducir Nefilim. A ver, la mitología griega recoge ese tipo de eventos, por ejemplo, Hércules, correcto, sí, hay mucha influencia de la mitología griega en el libro de Enoc y luego más adelante en la interpretación que hace Flavio Josefo en el siglo I, sí, los semidioses. ¿Estos hijos engendrados son malos? Sí, mi querida Laura, son personas que corrompían a los demás, los Nefilim. Estos Nefilim ya existían desde antes que Génesis 6 hable de que los hijos de Dios embarazan a las hijas de los hombres. ¿Alguna pregunta, hermanos? En cuanto a este tema, es todo lo que tenía que compartirles. ¿Hay alguna otra duda? Aquí Cristian dice, pastor, ¿puedo ayudarlo con sus temas de investigación? Claro. Cristian, si me puedes escribir por interno, ¿a qué te refieres con ayudarme? Increíble. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que usted tenga? Perdón. ¿Alguna otra duda en cuanto a este tema? Es un aporte que simplemente estamos haciendo, hermanos, desde la academia. Por supuesto, usted va a escuchar muchas otras posturas. No estoy diciendo que lo que le estoy diciendo es la verdad absoluta y total, para nada. Simplemente es un aporte que queremos hacer con argumentos lingüísticos, con argumentos históricos sólidos. ¿Ya? Siguen habiendo Nefilim en la actualidad. Ay, Dios mío. A ver, personalmente yo creo que sí. Yo creo que sí. Hoy siguen existiendo Nefilim, personas que corrompen a los demás, que son piedra de tropiezo para los demás. Pastor, y si embarazan, entonces el hijo sería como ellos, igual de malvados en ese sentido. No entiendo. O sea, mi pregunta va que por eso se corrompían o por ser niños y al ver a sus padres como eran, copiaban lo que veían. No necesariamente, Cristian, no. A ver,
Yo no sé cómo era específicamente el tema del hogar en el Génesis, no tengo idea. Lo que simplemente estoy diciendo que estos Nefilim que existían desde antes de que los hijos de Dios embaracen a las hijas de los hombres, ya estaban los Nefilim, es decir, ya existían personas que corrompían a los demás. Los Nefilim eran personas que hacían de tropiezo a los demás. Ya no es que los Nefilim nacen o se originan con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos ya existían, ya habían personas que corrompían, que hacían tropezar a los demás, producto de la caída del hombre. A ver, dice Adriana, no me queda claro, las hijas de los hombres, ellas eran malas. No estamos diciendo eso. Aquí no estamos hablando de los hijos de Dios o las hijas de los hombres, estamos hablando de los Nefilim. De los Nefilim, que ya existían desde antes que los hijos de Dios, es decir, personas que vivían bajo la semejanza de Dios, no solamente como creación, sino también su vivencia era así, eran personas sanas, era gente trabajadora, que se unían a mujeres. ¿Por qué no se habla de hijos de Dios en cuanto a mujeres? Por la concepción machista que existía cuando se escribe el Génesis. Perdón, que Génesis 6 se debate si viene de la tradición eloísta o la tradición sacerdotal. Eso todavía se debate entre los eruditos y no nos vamos a meter allí. Pero ya había una concepción machista, ¿ya? Por eso es que se hace referencia de hijos de Dios en cuanto a los hombres, más nada. Ahora, los Nefilim eran personas ya adultas, no niños, ya adultos, que hacían tropezar a los demás, que derribaban a los demás. Si usted ve en la historia del diluvio, cuando Moisés construye el arca, habían hartísimos Nefilim, es decir, personas que hacían tropezar a los demás. A ver, pastor, otro tema sería de los ángeles caídos. Eso es cuando hablemos de demonología, que arrancamos la próxima semana. No, la próxima semana, Héctor, si estás ahí, demonología, vamos a arrancar, nos vamos a meter en esa camisa de 11 varas, ¿no? Su opinión con respecto a los restos arqueológicos de estos gigantes, que por más superan los ejemplos de estatura que se mencionó hace un momento, agregado con otras características de deformaciones físicas. Bueno, eso mi opinión personal, tiene que ver mucho con la evolución del ser humano. No, a ver, yo como pastor, y quiero tener mucho cuidado con esto, yo no estoy en contra de ese aspecto de la evolución que aporta. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de esa parte, de esa ala de la evolución que dice de que Dios no existe o que Dios no crea al hombre. Pero hay una parte de la evolución que increíblemente respeta y reconoce a un creador, a un ser creador que nosotros llamamos Dios. Entonces, en cuanto a estos restos que se han encontrado, forman parte de la evolución del ser humano. Ya, eso es así, yo no rechazo eso. De hecho, Darwin, que en la época moderna se lo considera el padre o uno de los precursores de la evolución, nunca rechazó a Dios. Darwin habló de la evolución de las especies, sino fue los seguidores, la escuela darwiniana, que ya comienzan a irse en contra de los creacionistas, aquellos que ven a Dios como el creador de todo. Pastor, pero también desde antes, en esos tiempos, no existió las normas de convivencia. A raíz de Moisés, cuando Dios le da las tablas de los mandamientos, se llega a aplicar a las aldeas y tribus estas normas. Sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo explicar esto? A ver, se los digo rápidamente. A partir del Éxodo, hay una preocupación del pueblo de Israel
por conocer no solamente su historia, sino el origen del hombre. Y comienza a haber una tradición oral, que Moisés es el padre de la tradición oral, del Pentateuco. Entonces, comienza a contarse la historia hacia atrás, a raíz del Éxodo, no de la salida de Egipto. Luego, a partir del siglo X hasta el siglo IV, V, esa tradición oral se comienza a escribir. Entonces, para el tiempo que inicia esta tradición oral, que es después de la salida de Egipto, ya habían todas estas normas que menciona aquí Manuel, ¿no? Comienza a haber estas normas de convivencia. Ya, eso espero no haber confundido más. Hay enfermedades que existen desde la antigüedad, conocida como gigantismo o acromegálicos, entonces deben haber obviamente restos arqueológicos de este tipo de personas que literalmente se deformaban porque seguían creciendo por alteraciones hormonales. Ah, gracias por el aporte, Carla, no sabía eso. No, qué bueno tener una doctora aquí en el espacio. Los nefilín eran personas normales, pero eran malvados que no necesariamente eran gigantes. Correcto, mi querido José. Por eso es que ellos actuaban sin responsabilidad y lo malo que hacían los hombres era algo como un modo de supervivencia. No, eso ya intenté explicarlo, mi querido Manuel. Los nefilín eran gigantes violentos, eran hijos de ángeles malvados y que se casaron en la época de Noé. No es que eran ángeles malvados, mi querida Laura. No eran ángeles. Los nefilín eran personas, no eran ángeles, eran personas que corrompían a los demás, que hacían tropezar a los demás. ¿Sí? Pastor, pero Darwin murió declarándose ateo. Sí, lo que estoy diciendo es que en los escritos, en la investigación de Darwin no se metió con Dios. Darwin simplemente explicó la evolución de las especies. La escuela darwiniana es la que se va directamente en contra de Dios. Ya no estoy diciendo que Darwin era cristiano, por si acaso. Pastor, casi muchos científicos no se van en contra de la creación de Dios. Es más, según la teoría del Big Bang, fue dada por el sacerdote belga Georges Lemaitre, correcto, y muchas personas especulan que obviamente Dios debía ser un agente completamente externo a nuestro universo que no se rige por nuestras leyes o normas carnales. De acuerdo, Cristian, eso es así, ¿sí? El que fue un sacerdote, el que propuso la teoría del Big Bang. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra pregunta que haya? ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Una duda que haya surgido. Este es el tiempo para hacerla. ¿Algo más también? ¿No hay más preguntas, hermanos? Me hice entender, sé que es un tema muy complicado, sobre todo por las ideas preconcebidas que hemos tenido. Yo les sugiero, ¿cómo se llama? Ver el estudio nuevamente, esto va a quedar grabado. Darwin era judío, no sabía eso. Ahora, el caso de Darwin, bueno, no es el tema, ¿no? Pero Darwin en realidad, a raíz de que muere su hija, él queda muy resentido con Dios. O sea, su ateísmo no es que es de nacimiento, su ateísmo es posterior, por el resentimiento, el dolor que le provocó la muerte de su hija. Y los Netfilim, no, se escribe Nefilim. ¿Qué tiene que ver con los ángeles de Dios? Nada, querida Susana, nada. Ya expliqué el origen de estas historias de que los gigantes eran ángeles caídos, demonios, que vinieron a la tierra, embarazaron a las hijas de los hombres. Ya expliqué eso, ¿no? Sería bueno que después veas todo el estudio una vez más. Ya expliqué también de dónde sale la traducción gigantes de la palabra hebrea Nefilim. Eso ya lo expliqué. Déjenme ver qué más hay por aquí. Solo porque lo relacionan con que eran hijos de ángeles con humanos.
No, es que los hijos de Dios no eran ángeles. Pero sí, a ver, en la postura popular, la conservadora, se decían que los hijos de Dios eran ángeles. En la postura popular, la que más se conoce, que los hijos de Dios eran ángeles, algunos dicen que eran ángeles buenos, otros dicen que eran ángeles caídos, que descendieron del cielo y embarazaron a las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron gigantes. Y estos gigantes eran ángeles caídos, demonios. Ya eso lo expliqué al inicio. Entonces, para que puedan ver luego el video del estudio una vez más. Pastor, una consulta. Tengo entendido que Dios desea que revelemos los secretos que Él ha guardado para nosotros. Pero ¿qué pasaría si los terminamos de resolver o encontrar? ¿Terminaría el mundo o algo así? No sé de dónde sacas de que Dios desea que revelemos los secretos que Él ha guardado para nosotros, querido Cristian. No. Ahí sí me dejaste en el aire. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? Los Nefilim no eran ángeles, sino híbridos. Híbrido. No eran híbridos, querida Laura. No eran híbridos. A ver, saquemos de nuestra mente el tema de ángeles. Vamos a sacarlos de nuestra mente. Saquémoslo. Ya, vamos a sacarlo. La explicación que he dado habla de hombres sanos, buenos, que embarazan a mujeres, nacen hijos que crecen, cuando crecen, ya cuando están crecidos, se corrompen. Estas personas ya adultas, que están corruptas, corrompen a los demás, hacen tropezar a los demás. Personas de estas características ya existían desde antes. Y después, cuando ya están corrompiendo a todo mundo, viene el diluvio, que es la purificación de la raza humana. Entonces saquemos la palabra ángel de nuestra mente. Porque ya expliqué de dónde se origina la confusión, esta interpretación de que se está hablando de ángeles caídos, primera de Enoc y las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. De ahí viene esa confusión, ¿no? La próxima semana no me espero el tema de demonología. Muy bien. Ya se están desconectando algunos hermanos. Creo que ya empezó el partido, ¿no? Estamos terminando ya. No piense que termino para ir a ver el partido. Yo no veo fútbol desde que me casé, ¿no? Pero, solo para recordarles, hermanos, estamos aún receptando todos sus aportes, todas sus contribuciones. Ahí está toda la información que usted necesita para hacer transferencias bancarias, ¿no? Gracias a todos los aportes de ustedes hemos ayudado a muchas familias. Usted se imagina cuánto. Yo a veces quisiera poner las fotos, poner los nombres, ¿no?, de todas las familias que hemos ayudado, a las personas que están solas ahorita, que hemos ayudado, que hemos bendecido. A veces quisiera poner la foto, hacer un collage, un video con música de fondo, todo bien bonito. Pero la ética no me lo permite porque no queremos exponer a estas personas que hemos ayudado. Dios lo sabe, esas personas lo saben, las amistades de esas personas saben que hemos ayudado. Y pues esperemos que usted pueda seguir aportando también. A ver, aquí hay otro comentario. Empecemos de nuevo, dice aquí Ronald. No, ahí está el estudio, hermanos, grabado. Lo pueden ver cuantas veces usted quiera, espero que lo haga. A ver, aquí hay un comentario. Hay algo que comentaron sobre un supuesto gigantismo producto de la acromegalia o gigantismo. Pero si hubiera sido así, los gigantes no hubieran tenido descendencia porque los acromegálicos sufren de infantilismo sexual. Ahí sí no sé, mi querido Manuel. No tengo idea, la medicina no es mi campo. No me voy a meter allí porque después los enfermo. A ver, aquí responde Carlita, la doctora. No necesariamente, la enfermedad se puede desarrollar a cualquier edad de la persona
pueden haber tenido una vida normal en su juventud, pero luego desarrollaron la enfermedad y por supuesto haber tenido hijos. Muy bien, aquí está la respuesta de la profesional. Bien, hermanos, yo les agradezco mucho por su atención. Gracias por estar conectados. El próximo jueves demonología. Asimismo, nos vamos a tomar un par de jueves o tal vez más para tocar este tema. Voy a estar orando mucho, mucho para que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para hablar de este tema muy, muy importante. Nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga enormemente. Y este día domingo, recuerde, nuestra reunión virtual, 11:30 de la mañana, y una hora antes, 10:30, nuestra escuela dominical. Nada más, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados.